Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor. Y que a través ahora, Señor, de tu palabra podamos entender, Señor, este salmo, este hermoso pasaje, Señor, de tu Santa Escritura. Es un pasaje, es un salmo muy conocido, Señor, pero que tiene sin duda cada vez más profundidad cuando lo estudiamos. Gracias por la fuente inagotable que es tu palabra, oh Padre. A pesar de usar pasajes, oh Dios, tan estudiados, podemos seguir sacando, Señor, grandes lecciones. Y sobre todo en este momento, oh Dios, de crisis, en este momento difícil que está enfrentando toda la humanidad. Ayúdanos a comprender tu palabra. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu, Dios, en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. La experiencia de tener quizás una oveja en nuestras manos es de verdad una oportunidad maravillosa de sentir y de vivir varios pasajes de la palabra del Señor. En algún momento seguramente hemos cargado un pequeño cordero y nos hace recordar rápidamente en nuestra mente todos los símbolos y todo lo que implica el santuario mismo como primer elemento básico de toda la obra que el santuario tenía que realizar. Y ahí estaba ese cordero que el Señor nos decía, allí elige un cordero, una oveja. Y vamos a mirar a través de este salmo y permítanme, por favor, leer este salmo en primer lugar para poder comprenderlo y poder comenzar a sacar grandes lecciones que Dios tiene para nosotros. Este salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vamos a tratar de ir avanzando bajo justamente este mismo criterio. A ver si tenemos allí la posibilidad de avanzar. Si no me ayudan, por favor. Ahora sí. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Interesante este texto. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y dice el texto, aunque no está funcionando. Muy bien, aunque aún si voy por valles tenebrosos de sombra de muerte, como dice la versión normal, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Interesante, ¿no? Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré por siempre. Qué interesante salmo. Y nos hace este salmo mirar justamente, imaginariamente nos lleva a mirar justamente una escena como la que estamos mirando, ovejas. Y la pregunta es aquí básica, ¿por qué el Señor nos comparó con ovejas? ¿Por qué el Señor no nos comparó con otro tipo de animales y tuvo que comparar nuestra condición humana como una oveja? Muchas veces nosotros queremos enfrentar la vida y justamente estamos hoy viviendo momentos bastante difíciles. Y entonces nosotros queremos decir, bueno, tienes que enfrentar la vida como un tigre. Tú eres un tigre, tú eres un león, tú lo puedes. Entonces nosotros comenzamos a pensar y la vida misma nos hace creer de que nosotros tenemos condiciones para todo. Sin embargo,
Este salmo nos vuelve a una realidad. Dice, el Señor es mi pastor. Cuando me dice que es mi pastor, entonces está diciéndome que yo soy una oveja. Soy una oveja. No soy un tigre, no soy nada. Esta semana recibí una llamada y una profesora me dice, por favor, ayúdeme, pastor. El hijo del director donde yo trabajo en este colegio está mal, es médico, y así como habló hace unos minutos el doctor Zelaya en escuela sabática, está muy enfermo y el director ha tenido que viajar a ver a su hijo que está muy delicado. Él se llama Kenneth, si alguien quiere orar. Y dijo, los profesores del colegio, todos los profesores están muy tristes, conmovidos por esta situación del director, de su líder, a quien quieren mucho. Y entonces los profesores pidieron a esta profesora cristiana que pudiera hacer una reunión para todos sus compañeros y juntos puedan rezar, orar, decían ellos, haznos una misa, por favor, queremos orar juntos. Bueno, esta hermana tuvo la idea de llamarme y hacerme compartir ese momento. ¿Qué hablar? ¿Qué decir en estos momentos a personas que quieren una esperanza? Cuando a veces leemos el Salmo 23, nosotros, por ejemplo, aquí en mi Biblia que tengo, dice, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y basado en este pensamiento, muchos hoy han tratado de decir que justamente cuando alguien está con Dios no le debe faltar nada. ¿Y sabes qué? Lo más triste, hermano, es que algunos hasta tienen miedo de decir que están infectados porque piensan que el Señor los ha abandonado, que el Señor no los protegió. ¿Y esto será verdad? ¿Será verdad que si tú en algún momento adquieres la enfermedad del COVID en tu hogar, tú, tus hijos, en estos momentos hay una hermana, su familia, toda una familia de mis hermanos que están pasando por esta dificultad? Y ella le dice a otra, tengo vergüenza de decirle al pastor porque tengo vergüenza. No, hermano. A ver, vamos a entender esta mañana. ¿Qué quiere decir, hermanos, el Salmo 23? Quiere decir cuando dice nada me faltará, quiere decir que tú estás entendiendo que nunca te tiene que tocar nada en la vida, que las pruebas, la enfermedad nunca debe llegar a ti. Por eso es que me he atrevido a leer en esta lectura, y lo has leído conmigo, el Salmo 23. Las últimas versiones de la Biblia me están diciendo que hay algo diferente. Pero antes de entrar a todo eso, permíteme decirte que hay un pequeño esquema en este salmo. Este esquema que estamos proponiendo allí, es un esquema interesante, pero de las palabras hebreas en sí. El salmista comienza hablando sobre el Señor dirigiéndose a su oyente y comienza a decir el salmista, Él es mi pastor, Él me guiará por senda de justicia, me llevará a lugares, a aguas tranquilas, Él. Pero hace justamente este salmo, tiene 52 palabras en hebreo, en el idioma en que está escrito. 52 palabras, pero justo en la mitad, la palabra 26, hay un cambio de escenario en el versículo 4. En la mitad casi del versículo 4, cuando dice el salmista, se dirige directamente y dice, tú estarás conmigo. Interesante la estructura de este salmo. Y nos enseña a mirar dos dimensiones de nuestra relación con Dios. El salmo dice reconocer a Dios, el temor a Dios, que Él es más poderoso que nosotros. Pero este salmo también me dice que yo puedo llegar a un momento de conexión con Dios, a poder decirle, tú, Señor, ayúdame. Mucha gente a veces no queremos comprender esta realidad y comenzamos a decir, no, al Señor no le puedo tutear yo, no le puedo decir tú. ¿No? Entonces yo te digo que en la estructura de este salmo
hay una lección importante que entender, que cuando llegamos a ser amigos de Cristo, cuando llegamos a comprender que Él es nuestro pastor, entonces comenzamos a entender de que estamos cerca a un Dios que quiere una amistad con nosotros. Vamos a tratar de que este salmo nos lleve a ese camino. Recuerda entonces esas 52 palabras de este salmo y que justo a la mitad cambia la sintonía para decirnos algo personal, una relación más cercana. Esta relación del pastor está bien determinada. Está bien determinada en la Biblia cuando Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Si quiero decir cuál pastor, es el otro pasaje de la Biblia, aparte del Salmo 23, que me indica esta relación de pastor, es Génesis. Es el único después del Salmo que me habla y que donde el ser humano habla diciendo, reconociendo al Señor como pastor. Interesante la forma en que David, siendo pastor de ovejas, él habla ahora y dice: no, yo no soy el pastor, yo soy la oveja. Pero antes de David, allí estuvo otra declaración interesante de Jacob y dijo, bendijo a José y dijo, miren cómo habla Jacob: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Allí cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, dándoles bendiciones, bendijo a José y le dijo, y hay una declaración interesantísima que dice, esta declaración que dice, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Interesante, ¿no? Declarar que Dios es nuestro pastor de esta manera, ¿no? Tan linda. Él ha sido quien ha sido mi pastor toda mi vida. Yo te voy a preguntar, si es cierto, nosotros los humanos, como mi persona, somos pastores, nos dicen pastores, pero somos pastores humanos. Y hoy escribí yo en el boletín informativo que te envié, te escribí la realidad. Somos humanos, tenemos nuestros desafíos, amamos la obra, pero somos humanos. La labor final del pastor, yo tengo que reconocer como pastor que hay un pastor. Yo soy oveja también. Somos ovejas porque nuestro pastor, como David y Jacob, nos están queriendo dar a entender es que hay alguien que es el pastor de los pastores. Y Jesús mismo viene a decir, yo soy el buen pastor. Qué interesante esta manera y qué hermoso saber que podemos reconocer a Cristo como nuestro pastor. Todos nosotros, todos. De esa manera, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero como estoy diciéndote, este texto no necesariamente tiene que decirnos el Señor nada me faltará, porque ocurre que muchos van a creer que si algo te falta es que Dios no estuvo contigo protegiéndote. Entonces, aquí hay una situación que quiero aclarar. Allí estas fotos corresponden al mismo lugar donde David pastoreaba. Fotos actuales. En momentos de lluvia era muy lindo el lugar para poder mirar la naturaleza en forma verde. Sin embargo, vamos a mirar más adelante un panorama distinto. A ver, quiero llevarte a esta declaración que te la puse al comienzo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pastor, ¿por qué dice este texto, el Señor es mi pastor, nada me falta? ¿Por qué no dice nada me faltará? ¿Qué diferencia hay, pastor, entre las Biblias que hoy están traduciendo este versículo como el Señor es mi pastor, nada me falta? Muy bien, te voy a decir que justamente la Biblia nunca habla de un evangelio de prosperidad plena. Si tú escuchas un predicador o varios predicadores hoy en día que te dicen que ven, que si estás con Dios nada te va a pasar, Él te va a proteger. Sí es cierto, hay muchas promesas.
pero ya hemos leído y la vez pasada en un tema que diga acerca de Pablo y sus declaraciones, que nosotros tenemos que entender que el Señor no nos ha prometido que los cristianos no vamos a pasar por algunos valles de sombra y de muerte. Cuando dice la Biblia, el Señor es mi pastor, nada me falta, o nada me faltará, como lo hemos leído siempre. El Señor nos quiere decir así. Yo voy a tratar de hacer lo que el texto dice. El Señor es mi pastor. Y entonces cuando yo lo reconozco como Jacob, como David, el Señor es mi pastor, ¿de qué otra cosa yo tengo necesidad? Esa declaración, nada me faltará, no es que me está diciendo que me va a librar de todo, que el coronavirus no va a llegar a mí nunca. No me está diciendo eso. Esta declaración me está diciendo, si el Señor es mi pastor, si Él está conmigo, si Él es mi Dios, si yo confío en Él, puede llegar todo en la vida, me puede faltar muchas cosas en la vida, pero si Él está conmigo, nada me falta. Esta es la declaración maravillosa. Si el Señor está conmigo, ¿me puede faltar en algún momento la salud? Y yo te voy a decir sí. Le faltó una vez a un amigo de Jesús llamado Lázaro. Jesús lloró por ese amigo, lloró por la tristeza de haberlo perdido. ¿Quiere decir que los hijos de Dios también pueden enfermarse? Sí. El Salmo comienza diciéndome esto. Si el Señor es mi pastor, no importa. Si el Señor es mi pastor, si yo lo considero y tengo una relación íntima como oveja y pastor, nada me falta. Y en estos momentos de crisis aguda, donde tú quizás hayas sentido que estás solo, solitario allí, no puede venir nadie a verme, ya no puede venir el pastor a mi casa, no pueden venir los hermanos, entonces tú puedes estar desesperado, como dijo el doctor Zelaya en la escuela sabática. ¿Qué sentir en esos momentos? Entonces tú puedes decir, estoy solo, pero yo te voy a pedir que vayas al Salmo 23 y encuentres en el Salmo 23 la promesa maravillosa que el Señor dice, si Él está contigo, si yo estoy contigo como tu pastor, tú tienes que decir que nada te falta, porque en realidad Dios es todo para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, qué hermoso, sí, pero algo más. Tú tienes que reconocer que el Señor nos comparó con ovejas. No nos comparó el Señor con un tigre. No dijo, ustedes son mis tigres, vengan, yo soy su domador. No dijo así. El Señor dijo, ustedes son mis ovejas, yo soy su pastor. Un tigre no es igual que una oveja. Y muchas veces pues a nuestros amigos, nos gusta, a nuestros hijos, eres un tigre, hijo. Y los hijos a veces se creen tigres, ¿no? Y dicen, wow, ya no necesito de nadie, papá, ya no necesito de ti, no necesito de nadie, ni de Dios, nada, aquí no. No, calma. Yo he mirado a muchos en estos días de pandemia que se creían capaces de todo. Muchos de ellos decían, Dios es para simplemente para los de mente estrecha, los que no tienen nada. Dios, el opio del pueblo, la religión, todo eso no vale. Pero ahora cuando viene y está en el hospital con un oxígeno allí que le da y luchando con la vida, hay lágrimas que corren por sus ojos. ¿Qué pasó con el tigre? ¿Qué pasó con aquella persona que dice que puede en cualquier momento hacer lo que se le antoja? Se acaba todo. ¿Qué pasa cuando en algún momento vienen dificultades en la vida del ser humano? Entonces ahí nos damos cuenta que no somos tigres, porque todos en algún momento lloramos, aún hasta los hombres más rudos. Miren, el pasaje sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Interesante, ¿no? Cuando miramos esta escena que estamos ahora mirando aquí en la pantalla, verdes pastos, llanuras inmensas, lo que hay acá en Baicelia, bastante de esto. Alguno podrá decir, pastor, de esto está hablando el salmista, en verdes pastos me hace descansar.
Y qué interesante, ¿no? En delicados pastos todavía. Escuchaba hace poco un video allí interesante allá. No he tenido la oportunidad de estar ahí, pero averiguo, investigo. Y es lo interesante que cuando miramos nosotros cómo los que explican allá en las tierras bíblicas, cómo explican que el pasto que hablaba David no necesariamente es como nosotros nos imaginamos. Cuando las ovejitas allá están saliendo justamente con el pastor que los lleva, es interesante que esos verdes pastos no son como nosotros creemos. Interesante, ¿no? Cuando ahí ellos explican cómo es esas plantitas, estos pastos van creciendo en tierras a veces un poco áridas, que son regadas muchas veces con el rocío que viene en el día, y cómo van creciendo, y los pastores tienen que llevar a lugares donde justamente están saliendo esto y buscando allí entre las montañas, entre las piedras, y cómo las ovejas van buscando justamente estas plantas que van creciendo en lugares a veces no tan sencillos de caminar, y allí van siendo conducidos por el pastor. Allí podemos ver justamente como una toma más cercana a cómo tiene que buscar el pastor en esos lugares. Cuando David nos habla, nos está hablando de esta realidad, nos está hablando de delicados pastos en medio de dificultades. Interesante. Y la oveja tiene que buscar allí. Y la oveja tiene miedo porque los lugares por donde transita no son tan sencillos. Y tienen que ser casi pastos que otro rebaño no ha pasado. Porque cuando la oveja mira que ya los pastos están quebrados y están usados por otro animal, quizás la oveja tiene miedo. Entonces ahora tú te preguntas, y yo también, ¿por qué Dios nos tuvo que comparar con una oveja? Que tiene que ser guiada por un pastor, que tiene que estar conducida por un pastor y que tiene que ser llevada por delicados pastos, porque cuando hay un pasto que ya fue, otro rebaño ya vino, la oveja no se acerca. Tiene miedo, comienza a ver el temor de quizás las fieras, de quizás otros animales que ya pasaron. Interesante. Pastor, ¿por qué Dios nos compara con una oveja? ¿Por qué no nos compara con otro animal? Y no solo eso, a veces nosotros sabemos que estamos siendo comparados con una oveja, con un animalito temeroso. Es que nosotros somos temerosos, tenemos miedo. ¿O no tienes miedo acaso cuando tu hogar comienza a tambalear y ves que tu esposa ya no quiere saber nada de ti, comienzas a tener problemas, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando tu hijo cae en drogas? ¿Eres tigre? ¿Qué pasa cuando tus hijos no te hacen caso? ¿Dónde se fue el león indomable, aquel que nunca llora? Comenzamos a tener miedo. Cuando el alcohol comienza a hacer presa allí al esposo, y comienza él a caer en el vicio, entonces nosotros lloramos porque somos ovejas. Quisiéramos siempre ver solamente verdes pastos, nunca quizás mirar las piedras, pero la vida nos dice que las ovejas estarán en medio de las piedras. Interesante la forma en que nosotros vamos mirando. Y mira, junto a aguas tranquilas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Qué interesante este pasaje, y yo lo leo también en la Biblia, dice allí, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero no estás imaginándote tú a lugares así sencillos donde está el agua, rocas firmes, cerca donde estuvo David siempre hubo. Y David tenía que conducir por esas montañas para encontrar al final, después de los caminos difíciles, encontrar aguas que estén tranquilas. Pastor, ¿por qué tenía que ser aguas tranquilas? Interesante, ¿no?
Un caballo viene donde el agua corre y hace sonidos y el caballo toma al agua. Ay, pastor, ¿por qué Dios no nos dijo somos caballos nosotros para tomar así? No, el Señor dijo aguas tranquilas. ¿Sabes por qué? Porque cuando la oveja viene y escucha el sonido del agua, la oveja no toma. Se muere de sed, pero no toma. Tiene miedo. Cuando el agua de nuestra vida se mueve y suena, nosotros tenemos miedo. ¿Por qué crees que ahora en el coronavirus cantidad de personas están con problemas justamente de una sensación de angustia? Una sensación así de miedo constante, de estrés así, de depresión, ansiedad. Algunos tienen ansiedad. Porque cuando al ser humano se le mueve la tranquilidad de toda su vida y de su existencia, hay miedo. Por eso es que la oveja era conducida a un lugar donde no había movimiento y entonces la oveja tranquilamente, bajo el cuidado de su pastor, tomaba agua. Mira, mi amigo, el Señor promete que en medio de esas aguas que puedan correr siempre vas a encontrar un agua tranquila y Él te puede conducir a esa agua. Qué interesante este salmo. Este salmo me está diciendo entonces, y esta foto es una foto justamente de los lugares donde David estaba allí pasteando las ovejas y a donde hoy muchos beduinos, mucha gente que vive por allí está también conduciendo a esas ovejas y tienen que comer a veces en los bordes de las montañas y el pastor tiene que estar atento. Y por allí, por esas piedras, siempre hay peligro. Y en medio de esas piedras, aparentemente de lugares desérticos, las ovejas siempre encuentran plantas delicadas para comer. La vida de nosotros, Dios nos dijo a través de este salmo, nos dijo y nos aclaró que no es fácil. Dios no te ha prometido un camino limpio, libre, sin piedras, no. La Biblia nos ha dicho que tenemos que tener fe, tenemos que ser valientes, tenemos que enfrentar, hermanos, con fe, con oración. Muchos hemos sufrido momentos difíciles seguramente en la vida. Yo me acuerdo cuando mi padre, vinieron unos asaltantes allí, tomaron con arma justamente en mano y lo hicieron, hermanos, hicieron daño y le dijeron con tu carro ahora vamos a asaltar un banco y lo metieron a él atrás en la maleta del carro, en la maletera que le decimos allá en Perú, la capota, no sé cómo lo dicen acá en Estados Unidos. Ahí lo metieron amarrado, cerraron y con su carro fueron. Él permaneció varias horas allí, ¿no? Permaneció varias horas. Saltaron el carro, balacera, balas cogieron el carro. Y estos asaltantes abandonaron el carro, se metieron por unos lugares así llenos de pantanos. La policía agarró el carro, lo llevó al auto, a la comisaría y seguían buscando a los ladrones. Después de varias horas encontraron una sorpresa que en la maletera estaba el dueño del carro ahí, doblado y casi ya muriendo. Entonces tú puedes decir, pastor, ¿por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué Dios tuvo que hacer que mi hermano pase por esta circunstancia? Él ha pasado por otras más difíciles todavía. Pero tú seguramente has pasado por momentos difíciles. Pero escúchame, hay piedras en el camino siempre. Hay momentos difíciles. Muchas veces el agua no va a estar tranquila y vamos a tener miedo. Pero en medio de ese miedo, nosotros tenemos que ser cristianos. Tenemos que levantar nuestra cabeza y decir, Señor, eres mi pastor. Estoy aquí ahorita con el coronavirus, estoy con el COVID infectado, pero Señor, tú eres mi pastor y te lo voy a reconocer siempre. Interesante la forma en que David nos está explicando este salmo. Me lleva, dice, me guiará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por caminos rectos, haciendo honor a su nombre.
por amor de su nombre, me lleva por caminos justos. Qué interesante. Qué hermoso es saber que el Señor nos pide que caminemos por caminos justos. Cuando alguien reconoce a Jesús como su pastor, entonces está dispuesto a no ofender a su pastor, a vivir bajo la rectitud que el pastor nos pide vivir. Qué hermoso es saber que yo debo tener ese temor de Dios en mi vida y debo decirle: Señor, ayúdame. Yo sé que reconozco que tú eres mi pastor, pero yo también reconozco que tus caminos, guíame a través de la senda que yo debo seguir. Qué triste es decir: Señor, tú eres mi pastor, pero yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Yo quiero decir que tú eres mi pastor, pero no estoy dispuesto a seguir tus mandatos. Por eso que Jesús nos dejara bien claro: si me amáis, dijo Jesús, si me amáis, si yo soy tu pastor, guarda mis mandamientos. Eso es diferente. El Señor nos pide a través de este salmo que hay caminos que parecen al hombre rectos, pero no son rectos. Hay caminos que al hombre le parece guiarnos, pero no son los caminos que Dios ha dado. Pastor, ¿qué significa? Tienes que buscar los caminos de Dios. Tienes que buscar la palabra de Dios. ¿Dónde, pastor, encuentro justicia? ¿Dónde encuentro todo lo que yo quisiera saber de Dios? La palabra de justicia. Esta palabra que estamos estudiando. Mira que con un solo pasaje, tantas lecciones nosotros podemos pasar. En medio de toda prueba, es momento de recordar los pasajes y las promesas de Dios. Allí cuando Pablo estaba en la cárcel, allí cuando los apóstoles enfrentaron tragedias tremendas, los hombres de fe de Dios escucharon y repasaron las enseñanzas de su maestro. Y recuerda que un hijo de Dios puede enfrentar la muerte también. Un hijo de Dios podría morir por una enfermedad. Sí, muchos lo hicieron. Un hijo de Dios podría morir por una circunstancia difícil que aparentemente no hubo la protección de Dios. Sí. Si tú ves la galería de los hijos de Dios, los hombres de fe que están allí en Hebreos capítulo 11, ves al primero, Abel. Se lo pone como un hombre de fe que confiaba en que su Dios era su pastor y estaba dispuesto a obedecerlo a Dios inmediatamente, a ir por el camino recto, pero murió. Su hermano Caín lo mató. Entonces tú puedes pensar y decir: pastor, si yo ando en camino recto, si dice que Dios es mi pastor, ¿me puede también pasar la muerte? Sí. ¿Puede haber una injusticia conmigo, pastor, así de grande? Sí. ¿Puedo llegar a morir por esa situación que puede pasar en cualquier momento, en circunstancia en la vida? Sí. Solo que el Salmo te va a dar el secreto, pero ahora te va diciendo nada más: si tú estás viviendo por esos caminos, no significa que en tu vida nada te va a pasar. La galería de fe, cuando tú ves, ahí ves a un Enoc que caminó con Dios también, era su pastor Dios, pero no murió. Pero Dios nos muestra a través de toda esa lista y a través de la vida de todos sus apóstoles que el Señor tiene siempre el control de todo y que su hijo, la oveja, tiene que ser obediente al pastor. El pastor de los pastores, nuestro Señor Jesús. Y miren, ahora viene este texto: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pastor significa que si Cristo es mi pastor, si Jesús es mi pastor, y nada me falta, porque si Él está conmigo, nada me falta. Entonces, pastor, significa que yo ya nunca voy a pasar por valles de sombra, de oscuridad, de muerte. No. Lee este texto. ¿Y qué te dice este texto? Que sí te puede llegar el COVID. Yo he tenido que estar hablando hace poco a un joven que murió en una iglesia grande allí en Perú, la segunda iglesia más grande en Perú,
es fuerte esta iglesia. La iglesia está en el centro mismo de la ciudad, la iglesia de la Avenida España, en Perú. Murió un joven, brillante, un joven entregado a Dios. ¿Cómo puede haber tantos jóvenes así? De verdad, siempre los hay. Este joven muerto, vi la tristeza de tantas personas. No murió de COVID, pero está relacionado porque él tenía que recibir atenciones en esos momentos de algo de emergencia que tuvo y no tenía las atenciones porque todos los hospitales están saturados de esta epidemia. Y descansó. Su madre, cuando conversé con ella, estaba muy fuerte. Cuando le comencé a tocar el arpa para tranquilizarla, ella pudo cantar y llorar y decir, confío en que Dios un día va a devolverme a mi hijo y cuando resucitemos Él va a estar allí. Y como escuché todos los testimonios de él, no era solo mi percepción de este joven, sino que toda la iglesia estaba sentida tremendamente, impactada. Después he tenido que hablar por otros que han muerto de COVID y allí a través de estas redes hemos podido dar mensajes de esperanza también. Hijos de Dios que han muerto ya bajo esta pandemia. Porque entendemos que a veces nos puede tocar pasar por el valle de sombra, el valle oscuro. Pero Dios está con nosotros porque ahora vas a entender, allí viene la expresión que cuando nosotros estamos pasando por este valle de oscuridad, dice la Biblia, allí tú estarás conmigo, tú estarás conmigo. Sabes que los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando viene la prueba y cuando viene el fuego a refinarnos como oro para ver qué son las pruebas, es donde tú comienzas recién a relacionarte con Dios de una manera más íntima. Cuando comienzas a pasar por un valle de tiniebla, de oscuridad, es cuando comienzas a tener una relación más profunda con Dios. Yo he tenido que pasar por momentos difíciles en la vida, como les escribí hoy. He visto de cerca muchas veces la muerte. Siendo que estaba trabajando para Dios, 2 veces mi carro quedó cabeza abajo en lugares difíciles. Que lo maravilloso es que cuando me levantaba y el carro entre varios lo volteábamos y de noche, entonces yo me iba a la campaña, quería llegar, el diablo quería, según yo, mi cabeza decía, el diablo quiere que yo no llegue a predicar donde me están esperando, y llegaba a predicar y predicaba. Y entonces los hermanos después me decían, pastor, ¿qué pasó? Que el tiempo llegó, ¿qué ocurrió en el camino? No había celulares en esos tiempos, no había nada, la montaña plena ahí. Y yo le decía, bueno, me he volcado y aquí está el hermano conmigo, se ha volcado los juntos, vamos. Y el hermano decía, vamos a ver el carro, pastor, ¿cómo ha quedado el carro? Y entonces íbamos a mirar cómo ha quedado el carro. Su techo quizás todo hundido, y cuando mirábamos con todas las linternas que ponían los hermanos para ver, ni una raya había en el carro, y entonces los hermanos decían, pastor, usted está mintiendo. No, les digo, hermano, explícales, Dios nos protege. Pero que no pasemos por valles de sombra, sí pasamos muchas veces. Otras quizás hay pastores que yendo han muerto. No significa nada, mis amigos. Dios tiene el control. Dios puede librarnos como me ha librado en esa vez. 2 veces me ha pasado esto. A veces también he estado allí con mi familia caminando en la nieve por ahí por Perú, más o menos a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Y mi carro simplemente perdió el control. Un camión, inmenso camión, no es como Estados Unidos, donde hay pistas amplias. Ahí hay una pista que van 2 carros simplemente, uno de venida y otro de... Y en plena montaña y en abismos inmensos, este camión invadió mi carril
allí donde yo iba, donde yo debía ir, y la nieve, llantas medias desgastadas. El carro simplemente salió de las huellas y se puso en la nieve, y al mirar el abismo solté el timón y solo grité fuerte: Dios, ayúdame. Mi esposa también gritó, soltó toda la familia. Mi hijo estaba pequeño, no se va a acordar. Pero miramos la mano del Señor. A veces el Señor es nuestro pastor y nos conduce, nos va a salvar. Sí, nos va a salvar. Muchas veces lo va a hacer. Y esa vez lo hizo, el carro lo puso de nuevo en su lugar. Pero es el pastor el que determina. Pero si el pastor determinaba que ese era el momento, hermanos, allí el Señor sabía por qué no intervenía. El Señor tiene poder. Sí, yo no quiero que tú entiendas que el Señor no tiene poder. Sí tiene poder. Y oramos por ese lo que Dios tiene, pero ese es nuestro pastor, Él sabe. Nosotros tenemos que estar listos en todo momento de nuestra vida para enfrentar esos momentos difíciles. Porque aun cuando pasemos por el valle más oscuro, muchas veces quizás no logremos avanzar, hermanos. Y este texto que estamos mirando aquí dice: aunque pase por el más oscuro de los valles, tú estarás conmigo. No temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Sentir temor, como dijo el doctor Zelaya, es natural, y yo también creo, porque todos los salmos y toda la Biblia dice que hay dolor cuando sentimos que otros aprovechan de nosotros, o cuando la enfermedad está cerca. Sentimos miedo, somos ovejas, hermanos. No somos tigres sin sentimientos, valientes, que nadie nos puede hacer nada. No somos un león allí donde se pasea todo, como que nadie le puede atacar. No, somos ovejas, y las ovejas tenemos miedo muchas veces. Mira, el Señor es nuestro pastor. Ese es nuestro pastor y nos guía. Tú tienes que estar conectado con tu Señor. Mira, dice allí el Salmo: aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y ahí dice: tu vara, el vara de pastor y tu cayado me infundirán aliento. Tu ley, lo que tú haces como pastor, que me conduces, me corriges, me guías, me dices aquí no, aquí sí. Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a ello. Tú haz y guía mi vida, Señor. Puede ser que los caminos sean pedregosos, hermanos, como estamos hablando de los caminos allá que ha vivido David y que ha pasteado sus ovejas, lleno de piedras. Entre las piedras nacían pocas plantitas, y allí estaban las ovejitas comiendo y un pastor cuidando. Pero esa vara del pastor que va corrigiendo, que va protegiendo al cristiano, su ley misma. Qué hermoso, ¿no? Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algunos dirán: pastor, ¿qué quiere decir el Salmo cuando dice unges mi cabeza? Algunos salmos dicen: pones perfume en mi cabeza. Pastor, ¿de qué aceite? ¿Quién es ese aceite? Mira, te voy a explicar antes de eso que toda ovejita, toda oveja tiene varias dificultades. Ya te he demostrado, tiene miedo de comer pastos que ya están pisoteados. Toda oveja tiene miedo de tomar agua donde suena y sonido, ¿cierto? La oveja, de paso les voy diciendo, que para muchos, o casi la mayoría, la oveja es considerada un animal que tiene casi el mismo corazón del hombre. Cuando la oveja ama a su pastor, lo ama plenamente. La oveja es lo más comparado a un ser. Yo sé que tú vas a decir: pastor, no es el perrito, no es mi mascota. No, la oveja
es la mascota, es decir, el animal más fiel al humano. Puede distinguir entre todas las voces y entre todos los silbidos y entre todos los gritos a la voz de su pastor. Y puede estar muy distante, pero si el pastor hace el sonido que tiene que hacer, la oveja va a venir rápidamente. Ama a su pastor y el pastor ama a su oveja. Tú no vayas a decir que el pastor del pasado, en el tiempo de David, criaba las ovejas solo para comerse las ovejas. No, la oveja era todo su vida para el pastor. Le daba la lana, le daba todas las posibilidades, amaba a su oveja. Cuando Cristo en esta tierra comenzó a contar de la oveja y comenzó a decir que había un hombre que tenía 100 ovejas, ¿saben qué pasó con su público? Todo su público inmediatamente comenzó a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque todos amaban a la oveja, no para comérsela. No es que el Señor dijo, la encontró la oveja, vino, hizo fiesta, mató una oveja para celebrar. No, no era común y constante para un judío comer carne todos los días, por si acaso. Ellos comían solo en fiestas. Mayormente tenían una relación de amistad y de amor a sus ovejas. Tanto amor que podía tener 100, se le perdía una, lo amaba esa una y la iba a buscar. No importa, en esas montañas que te he mostrado las fotos, pedregosas, no importa, las piedras, no, tú no te imagines solo los montes de aquí de Baicelia lindos, no, imagínate esos lugares de allá, todos llenos de barrancos constantes y de piedras. Allí se iba el pastor a buscar a su oveja. Por eso es que todos comenzaron a escuchar, wow, Jesús conoce nuestra realidad, sabe nuestro amor hacia las ovejitas, las amamos a las ovejas. Pero había una cosa más que tenía que hacer el pastor por su oveja. ¿Sabes cuál era? Como las tierras eran muy pedregosas y secas, a veces así, de falta de lluvia, había mosquitos. Y mira la ovejita, yo te voy a decir cuál es la parte más débil de la oveja. Mira esta oveja, ¿sabes cuál es la parte más débil de la oveja? Tú dirás, pastor, ¿verdad? Pues tiene todo lleno de lana, todo. ¿Sabes cuál es la parte más peligrosa para una ovejita? Su cabecita, pero específicamente su naricita. Esa naricita se reseca. Y cuando se reseca, los mosquitos vienen y comienzan allí a dejar sus larvitas. Y entonces eso le produce a la ovejita un picazón tremendo. Y como la oveja es media tonta, alguno dirá, pastor, por favor, nosotros no somos tontos. Mira, a veces somos tontos, Dejamos que se meten en nuestra cabeza muchas cosas y no nos damos cuenta después de los resultados. ¿Y sabes qué? La oveja comienza a tirarse de narizazos en las piedras y al romper la nariz, la oveja está prácticamente a muerte, a desangrarse. Por eso el pastor, sabiendo cuál es la parte más delicada en la cabecita de la oveja, le unge siempre aceitito remojando su naricita. Cuando el mosquito viene, no hay opción. Pastor, ¿qué significa esto? Significa, mi amigo, justamente que tú y yo podemos ungir nuestra cabeza diariamente con nuestro pastor. Pastor, ¿cómo se unge la cabeza? Mira, bien fácil. Cuando tú en la mañana te levantas y lees la Biblia, oras a Dios y le dices, Señor, bendíceme. Usaste 10, 15 minutos para eso o más si quieres. Estás poniendo el aceite. Pero si tú cuando amanece en el día vas y te enfrentas, no lees la Biblia, no oras, no haces nada y comienzas a andar en la vida así, tú eres un tigre. Un tigre. Pero recuerda, crees que eres un tigre porque no necesitas de pastor, pero tú eres oveja. Y entonces a tu cabeza comenzarán a entrar los mosquitos del pecado. Y un día esos moscos anidarán allí y después te apartarán y morirás. ¿Qué necesitas hacer entonces?
Pídele al Espíritu Santo que diariamente te dé la posibilidad de tener su compañía y que Él te unja. El ungir es un inicio constante, es una protección constante de Dios a nuestra mente, porque lo físico puede faltar. Puedo andar en medio de, como las ovejitas, con el ungimiento andaban buscando su camino en las piedras, en todo, se desbarrancaban a veces, pero estaban bajo la unción de ese aceite hasta que su pastor los encuentre de nuevo. Significa, mis hermanos, que ese ungimiento es tan importante para el ser humano. Tú dirás, pastor, yo tengo miedo de llegar al hospital con el coronavirus y entonces allí no hay a quien me unja. Mira, el Señor te va a ungir. Si te necesitas ungir, allí el Señor te va a dar. Yo he salido muchas veces a ungir. Me dicen, pastor, no entre porque se puede contagiar, por favor. Hay una persona ahí muriendo con tuberculosis. Yo a veces le he dicho al Señor, quisiera tener ya el coronavirus ya para poder salir a visitar a mis hermanos ya y ungirlos a los que están ahí muriendo, diciendo, yo ya tengo mi certificado acá. Porque de verdad, hermanos, claro, lo hace uno para proteger también a toda la familia, pero el Señor, no importa, no vayas a creer que como no llegó el pastor físico, el pastor que cada humano no llegó a ti, tú estás sin el ungimiento. No, allí cuando estás a solas, Dios te puede ungir. Y Dios te lo va a hacer. Y Dios te va a ungir. ¿Sabes cómo se unge? Simplemente lee la Biblia, recuerda sus pasajes, ora a Dios y Dios está ungiendo tu mente y está perdonando tu vida y todos tus pecados. Hermosas palabras que cuando comenzó esta pandemia nos diera el presidente de nuestra asociación general. También el pastor Cano, nuestro presidente acá, replicó diciendo que necesitamos vivir vidas diferentes, consagradas a Dios. Confesemos nuestros pecados, perdonémonos unos a otros. Quizás mañana estaremos enfermos y podemos estar listos para recibir la unción de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que ahora el texto dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Interesante, ciertamente el bien y la misericordia, hermanos. Qué hermoso pasaje. Dios está listo a considerarnos sus ovejas y nosotros podemos descansar en su rebaño. Todos los días de la vida el Señor está dispuesto. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Qué hermoso es poder decir, Señor, tú eres bueno. Estoy con coronavirus, pero Señor, tú eres bueno. Tú eres mi Dios, tú eres mi pastor. Ah, qué hermoso sería. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y dice allí, en la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestra casa aquí no es nuestro hogar final. Y si en medio de esta pandemia alguno de nosotros tenemos que faltar, recuerda lo que dice aquí el Salmo, que en la casa de Jehová moraremos por largos días. No va a ser pocos. Será una eternidad, mis hermanos, que el Señor nos promete. Entonces, esto está claro ahora. En tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Qué hermosa promesa. Esto yo creo que esta es la traducción más especial. En tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Si aquí en la tierra tengo que faltar en algún momento, gracias Señor, porque en tu casa por siempre viviré. Por eso Ezequiel dice, yo apacentaré mis ovejas, dice el Señor. Yo apacentaré mis ovejas. Y yo les daré, dice Ezequiel 34, les daré aprisco. Dice el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Bueno, si hay alguien aquí que está descarriando, los mosquitos están ahí, vuelve a Dios, el Señor puede nuevamente ungir tu cabeza, puede sanarte,
No te tires de cabezazos en la vida. Tranquilízate, anda a tu pastor y vuelve a Dios, vuelve a Él. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. A la que se cree autosuficiente, Dios la va a simplemente dejar. Dios aparecerá con justicia y dará a cada quien su recompensa. Dios nos bendiga. ¿Tú eres una oveja sin pastor? ¿Te sientes como una oveja sin pastor? Bueno, Dios es tu pastor. Jesús es tu pastor. Comunícate todos los días con tu pastor. Tú dirás, pastor, no, yo lo llamo. Sí, hay algunos hermanos que me llaman siempre, me escriben. Pero yo no soy el pastor acá en la iglesia. Pero hay un pastor que está a tu lado, es tu pastor. Y ojalá que como Jacob y como David nosotros podamos reconocerlo. El Señor es mi pastor. Él es mi pastor. Nada. Yo soy, dijo Jesús, el buen pastor. Doy la vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán y ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. El Señor, nada. Puede ser que muramos aquí en esta tierra, pero no somos arrebatados de las manos del pastor, porque el pastor un día nos dará para vivir en su casa para siempre, para toda la vida. Esa es la promesa. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, porque nosotros miramos en Cristo, nuestro pastor. Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue esa oveja también que vino aquí y murió por nosotros y molido por nuestros pecados. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús es nuestro buen pastor y nuestra única esperanza. Qué hermoso este salmo y qué hermoso es que tú ahora lo hayas entendido igual que yo, de una manera más profunda. Dios nos bendiga. ¿Quieres escuchar una canción del Salmo 23? Ahora quiero que escuches este canto y recapacites en la letra, y después voy a hacer una oración final. El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. Él será mi buen pastor y confortará mi alma, en su senda me guiará. Y aunque en valle de las sombras caminando yo esté, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Fuerza para seguir, y verán mis enemigos tu inmensa bendición. Con aceite soy ungido del perfume de tu amor, ya mi copa rebosando está. Desde hoy y para siempre
desde hoy y para siempre. Tu misericordia es ciertamente el bien, por la eternidad seguiré. Como oveja de su rebaño, Jehová me abrazará, y en su casa moraré por largos días. Es así como nosotros miramos que en el tiempo de David las rocas, mira tú cómo estaban. Y allí crecían las plantitas y allí comían las ovejas y eran conducidas por el pastor. Estos lugares aparentemente desérticos tenían para las ovejas en el tiempo de David la comida necesaria. Hoy, frente a tantas circunstancias que vivimos en el mundo y tantas dificultades, piedras y rocas, también Dios está listo a alimentarnos a pesar de todo y está dispuesto también a que tú consideres que Él es el pastor que nos conduce. Vamos a orar y recuerda esta imagen y no recuerdes nunca la otra imagen de un pasto, de un monte así largo donde David está durmiendo como pastor, tranquilo porque sus ovejas están tranquilas. No, acuérdate que hay que conducir. Y si tú eres un líder de la iglesia, conduce a tu iglesia también. Tú eres un anciano de iglesia, tú eres pastor local. Llama a tus hermanos, diles cómo están, preocúpate por ellos. Y entonces estamos cumpliendo la misión. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor, porque nos has mostrado, Dios, cómo es la realidad de este salmo. Gracias porque el Salmo dice bien claro, Padre, que cuando tú estás con nosotros y nosotros reconocemos como pastor, te reconocemos como pastor, como lo hizo Jacob, como lo hizo David, oh Dios, si reconocemos entonces nada nos falta. Puede haber, oh Dios, quizás momentos difíciles en la alimentación. Puede haber momentos difíciles allí cuando las aguas de nuestra vida se mueven, porque, oh Dios, tú no nos has prometido un camino solo de rosas y de tranquilidad en este mundo, siendo tus ovejas. Estamos conduciéndonos siempre en lugares peligrosos y riesgosos. Oh Dios, gracias porque ahora comprendemos, oh Dios, de qué David quería hablarnos. Y gracias porque podemos llegar, oh Dios, a ser victoriosos a pesar de todo, porque sabemos que hay un pastor que da la vida, Señor, y que ha dado la vida ya a Cristo por cada uno de nosotros. La salvación está segura, Señor, ayúdanos. Y aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte, ayúdanos a confiar y a tener la certeza de que estás con nosotros siempre. Ayúdanos a andar siempre, oh Dios, en tus caminos, porque un día, Señor, si confiamos así y tenemos esa amistad contigo, Señor, un día viviremos para siempre en tu casa, Señor. Te agradecemos por el Salmo 23, Padre, y rogamos tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.
I can feel His mighty power and His grace. I can hear the brush of angels' wings. I see glory